Hoy, 31 de marzo, en horas de la tarde, se le dieron las gracias al mensajero de la empresa, al señor Tomás Augusto Milenio, quien venía trabajando en la misma desde el 1 de agosto del año antepasado, devengando un sueldo inicial de 2.900 quetzales, habiendo tenido aumentos de 100 quetzales el 1 de enero del año pasado y el 1 de enero de este año. También trabajó 93 horas extras en el mes de enero, 50 horas extras en el mes de febrero y 20 en el mes de marzo. Calcular indemnización, aguinaldo, bono 14 y vacaciones, habiendo todo quedado pendiente de pago. Si analizamos el ajuste, podremos darnos cuenta que nuestra empresa ha despedido a un empleado al cual deberá pagarle todas las prestaciones, indemnización, aguinaldo, bono 14 y vacaciones. Para esto es muy importante que te quedes hasta el final del video y prestes mucha atención, porque este asiento por lo regular al principio cuesta realizarlo. ¿Qué vamos a utilizar? Para la estructura de nuestro ajuste vamos a utilizar un cuadernillo de 2 columnas. Escribimos partida 1 y fecha al centro, 31 de marzo de 2000 siempre. En el debe vamos a cargar prestaciones laborales administración y en el haber abonamos prestaciones laborales por pagar. Como descripción escribes calculamos prestaciones laborales. En el debe registramos prestaciones laborales de administración, porque haremos de cuenta que nuestro empleado es del área de administración. Si en dado caso en tu ajuste el empleado que despides es del área de ventas, tú registras prestaciones laborales sala de ventas, o si no te describe cuál es el rol del empleado, en el ajuste solo registras prestaciones laborales. Y en el lado del haber abonamos la cuenta prestaciones laborales por pagar, porque el asiento nos describe que todas quedaron pendientes de pago. Si en tu ajuste te describe que se canceló con cheque, abona la cuenta bancos, y si fue en efectivo, abona la cuenta caja. Teniendo estructurado nuestro asiento, pasemos a lo más importante y un poco más dificultoso, a la obtención de las prestaciones laborales. Cálculo de la indemnización. Para el cálculo de la indemnización se deben de tomar en cuenta el sueldo ordinario, las comisiones si tuviera y horas extras. De primero vamos a determinar cuánto tiempo trabajó el señor Tomás Augusto Milenio en la empresa. Para esto vamos a tomar los días de cada mes. Comenzó a trabajar el 1 de agosto del año antepasado. Nos dirigimos al calendario y nos colocamos en el mes de agosto y vamos a contar los días hasta el 31 de diciembre. Agosto tiene 31 días, septiembre 30 días, octubre 31 días, noviembre 30 días, diciembre 31 días. Sumando todos los días de estos meses obtenemos un importe de 153, que será el total de días que trabajó el señor Tomás Augusto Milenio el año antepasado. Ahora vamos a obtener los días que trabajó el señor Tomás Augusto Milenio el año pasado, el cual lo trabajó completo, del 1 de enero al 31 de diciembre. Al sumar todos los días del año, obtenemos un importe de 365, que será el total de los que trabajó el señor Tomás Augusto Milenio el año pasado. Como siguiente, obtendremos los días que trabajó en el presente año. Tomás Augusto Milenio fue despedido hoy 31 de marzo. Ahora haremos lo siguiente. Vamos a sumar los días desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo que fue despedido. Enero 31 días, febrero 28 días, marzo 31 días. Realizando la suma de estos meses obtenemos un importe total de 90, que es el total de días que trabajó el señor Tomás Augusto Milenio este año. Una vez realizado este procedimiento, como siguiente vamos a obtener el total de días que trabajó el señor Tomás Augusto Milenio en la empresa. Para esto vamos a sumar los días que trabajó el año antepasado, 153, más los 365 que trabajó el año pasado, más los 90 días que trabajó este año. Obtenemos un total de 608 días trabajados, que serán el total de días que trabajó nuestro empleado en la empresa. Como segundo paso, vamos a calcular el sueldo extraordinario, que son las horas extras. Para esto vamos a tomar el sueldo que viene devengando el empleado actualmente, que son 3.100. Si te preguntas cómo obtuvimos este dato, recordemos que él empezó a trabajar el año antepasado, ganando un sueldo inicial de 2.900. Luego el año pasado tuvo un aumento de 100 y este año otro aumento de 100. Sumando estos importes, obtenemos 3.100, que es el sueldo que el señor Tomás Augusto Milenio está devengando actualmente. Este año, en el mes de enero, él realizó 93 horas extras. Para calcular el importe que se le paga, hacemos lo siguiente.
Tomamos el sueldo actual, que son los 3.100, a este lo dividimos en 360, luego lo multiplicamos por las horas extras que trabajó en enero de este año, que son 93. Realizando este procedimiento tenemos un importe de 1.801.88, que es el importe que se paga o pagó por las horas extras en el mes de enero del presente año. En el mes de febrero también realizó 50 horas extras. El procedimiento es el mismo. Tomamos el sueldo actual, los 3.100, y este lo dividimos en 360. Luego lo multiplicamos por las horas extras que trabajó en el mes de febrero de este año, que son 50. Realizando este procedimiento tenemos un importe de 968.75, que es el importe que se le pagó de horas extras en el mes de febrero del presente año. El señor Tomás Augusto Milenio también trabajó este mes de marzo. Trabajadores de Chavales, 20 horas extras. Realizamos el mismo procedimiento. Tomamos el sueldo actual, lo dividimos en 360, luego lo multiplicamos por 20, que son las horas extras que trabajó en el mes de marzo. Realizando este procedimiento tenemos un importe de 387.50. Si observaste en el procedimiento para calcular el pago de la hora extra, lo dividimos entre 160. Este factor de 160 lo obtenemos multiplicando los 30 días del mes por 8 horas diarias de trabajo, dividido entre 1.5, que equivale al valor de la hora extra. La hora extra se paga 50% más de hora ordinaria. Entonces podemos definir así: el 1 pertenece a la hora ordinaria y el punto 50 equivale para obtener el valor de la hora extra. Comprendiendo eso, ahora como siguiente vamos a establecer lo ganado en los últimos 6 meses. El señor Tomás Augusto Milenio tiene un sueldo actual de 3.100, que pertenecen al mes de marzo. Lo que haremos es establecer lo que este señor viene ganando 6 meses atrás. En el mes de marzo un sueldo ordinario de 3.100 y un sueldo extraordinario de 387.50, que son las horas extras. Luego en el mes anterior devengó un sueldo de 3.100 y un sueldo extraordinario de 968.75. En enero también un sueldo ordinario de 3.100 y un sueldo extraordinario de 1.801.88. En diciembre un sueldo ordinario de 3.000. En noviembre y octubre de igual forma un sueldo de 3.000. Ahora como siguiente vamos a sumar estos importes. Sumaremos tanto el sueldo ordinario como el sueldo extraordinario. Al realizar dicho procedimiento tenemos un total de sueldo ordinario de 18.300 y un total de sueldo extraordinario de 3.158.13. Como tercer paso, para obtener la indemnización sumaremos los dos importes obtenidos anteriormente, 18.300 más 3.158.13. Obtenemos un valor de 21.458.13. Luego lo dividimos entre 6 meses. Obtenemos un resultado final de 3.576.36, que es promedio que el señor Tomás Augusto Milenio ha ganado por mes. Como para el cálculo de la indemnización se debe de tomar en cuenta el aguinaldo y bono 14, haremos lo siguiente. Tomamos el promedio obtenido anteriormente, los 3.576.36. Este lo vamos a dividir entre 6, que es la sexta parte del aguinaldo y el bono 14, que le corresponde al trabajador según los artículos 9 del decreto 76-78, Ley reguladora de la prestación del aguinaldo para los trabajadores del sector privado, y el cuarto del decreto 42.92, Ley de bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, bono 14, ambos decretos del Congreso de la República. Al realizar dicho procedimiento obtenemos un importe de 596.06, que será el bono 14 y aguinaldo. Luego se suma el promedio de lo ganado en los últimos 6 meses. 3.576.36 más el promedio del aguinaldo y bono 14, 596.06, y obtenemos 4.172.42. Esta cantidad es la que le corresponde de indemnización por cada año trabajado. Como siguiente realizamos una regla de 3. Si por 365 días trabajados le corresponden 4.172.42 de indemnización, en 608 días trabajados, ¿cuánto le corresponderá?
Para obtener el dato necesito que alguno de ustedes pueda escribirme cómo se utiliza la regla de 3 en la caja de comentarios. Voy a leerlos. Quiero ver si aún se acuerdan. Comenten. Tienen 10 segundos. Perfecto, espero hayan respondido bien. Para esto multiplicamos en diagonal los 608 días, que son los días que trabajó el señor Tomás Augusto Milenio en la empresa, los vamos a multiplicar por 4.172.42, que es el importe de indemnización que le corresponde por cada año trabajado. Y luego lo dividimos entre 365 días. Realizando este procedimiento tenemos un valor de 6.950.22, el cual es el valor total de la indemnización que le corresponde. Ahora pasaremos a calcular el bono 14. Este se calcula del 1 de julio de un año al 30 de junio del siguiente año, según el párrafo del decreto 42.92 del Congreso de la República, Ley de Bonificación Anual, y debe de pagarse en la primera quincena del mes de julio. Para el cálculo haremos lo siguiente. Primero vamos a establecer cuántos días se le deben de bono 14. Para esto vámonos al calendario. Como este se calcula del 1 de julio de un año al 30 de junio del siguiente año, lo que debemos de realizar es contar los días desde el 1 de julio hasta el 31 de marzo en que fue despedido el señor Tomás Augusto Milenio. Julio 31 días, agosto 31 días, septiembre 30 días, octubre 31 días, noviembre 30 días, diciembre 31 días, enero del presente año 31 días, febrero 28 días, marzo 31 días. Lo siguiente que haremos es sumar estos días que le debemos de bono 14. Al realizar dicho procedimiento tenemos un valor de 274 días por concepto de bono 14. Como segundo, se calcula el promedio de lo ganado del 1 de julio del año pasado al 31 de marzo de este año. En julio 3.000, en agosto 3.000, en septiembre 3.000, en octubre 3.000, en noviembre 3.000, en diciembre 3.000, en enero del presente año 3.100, en febrero 3.100 y en marzo 3.100. Ahora sumaremos estos valores y obtenemos un importe de 27.300, que es el total de lo devengado en 9 meses. A este valor lo dividimos entre 9 meses y obtenemos un importe de 3.033.33, que es el promedio ganado en un mes. Como tercero utilizamos nuevamente la regla de 3. Y decimos si por 365 días le corresponde 3.033.33 de bono 14, en 274 días ¿cuánto le corresponderá? Multiplicamos en diagonal los 274 días por 3.033.33 y lo dividimos entre 365 días. Realizando este procedimiento tenemos un importe de 2.277.08, que es el bono 14. Una vez realizado el cálculo del bono 14 pasaremos a obtener el aguinaldo, el cual se calcula del 1 de diciembre de un año al 30 de noviembre del siguiente año, según decreto 76-78 del Congreso de la República, Ley de Aguinaldos del Sector Privado, y debe pagarse el 50% en la primera quincena del mes de diciembre y el 50% restante en la segunda quincena del mes de enero siguiente. Las empresas o patronos particulares que por convenios, pactos colectivos, costumbre o voluntariamente cubran el 100% de la prestación de aguinaldo en el mes de diciembre no están obligados al pago de ningún complemento en el mes de enero. Lo primero que haremos es establecer los días que se le deben de aguinaldo. Como este se calcula del 1 de diciembre de un año al 30 de noviembre del siguiente año, nosotros pasaremos a contar los días del mes de diciembre del año pasado al 31 de marzo, que es el día que fue despedido el señor Tomás Augusto Milenio. Veamos el calendario. Diciembre del año pasado 31 días, enero del presente año 31 días, febrero 28 días, marzo 31 días. Ahora vamos a sumar. Realizando este procedimiento obtenemos un valor de 121 días. Como segundo vamos a calcular el promedio de lo ganado del 1 de diciembre del año pasado al 31 de marzo de este año. Para esto vamos a tomar el sueldo que venía devengando mes con mes. En diciembre del año pasado ganó 3.000, en enero de este año ganó 3.100, en febrero 3.100, en marzo 3.100. Como siguiente vamos a sumar.
Realizando este procedimiento tenemos un valor de 12.300. Luego, para obtener el promedio, lo vamos a dividir entre 4 meses. Obtenemos un valor de 3.075, que será el promedio de lo ganado en un mes. Como tercer paso, de igual forma, vamos a realizar una regla de 3. Y nos decimos si por 365 días le corresponde 3075, en 121 días ¿cuánto le corresponde? Multiplicamos en diagonal 3075 por 121 días. Luego lo dividimos entre 365 días. Realizando este procedimiento obtenemos un valor de 1019.38, que es el total del aguinaldo que se le debe al señor Tomás Augusto Mileño de aguinaldo. Como siguiente, obtengamos el valor de las vacaciones. Para esto es muy importante que lean los artículos 130 al 137 del Código de Trabajo para tener una mayor comprensión. Otro punto muy importante que nos lo describe un artículo, el cual es el 131 del Código de Trabajo, que para que el trabajador tenga derecho a sus vacaciones debe de tener como mínimo 150 días trabajados en la empresa. Como primer paso, vamos a establecer los días que se le deben de vacaciones. Para esto contaremos los días desde en que empezó a trabajar de un año pasado hasta la fecha en que fue despedido. Vámonos al calendario. Mes de agosto del año pasado, 31 días. Septiembre, 30 días. Octubre, 31 días. Noviembre, 30 días. Diciembre, 31 días. Enero de este año, 31 días. Febrero, 28 días. Marzo, 31 días. Realizando la suma obtenemos un total de días de 243, que es por concepto de vacaciones. Como segundo vamos a calcular el promedio de lo ganado de sueldo ordinario y sueldo extraordinario, horas extras, del 1 de agosto del año pasado al 31 de marzo de este año. En agosto del año pasado ganó 3.000, en septiembre 3.000, en octubre 3.000, en noviembre 3.000, en diciembre 3.000. En enero de este año 3.100, más 1.801.88 de horas extras. En febrero 3.100, más 968.75 de horas extras. Y en marzo 3.100, más 387.50 de horas extras. Al tener estos datos vamos a realizar una suma y obtenemos un valor de 27.458.13. Este importe lo dividimos entre 8 meses. Obtenemos un valor de 3.432.27, que es el promedio de lo ganado en un mes. Como tercer paso vamos a tomar lo promedio ganado en un mes, los 3.432.27. Este lo dividimos entre 365 días del año. Luego lo volvemos a dividir entre 2, ya que las vacaciones no es un mes completo sino medio mes, o sea 15 días, y obtenemos un valor de 4.70, 17, 34, 58, 90, 41 de sueldo diario, y lo multiplicamos por el total de días que se le deben por concepto de vacaciones, 243 días, y obtenemos 1142.52, y es lo que se le va a pagar por concepto de vacaciones. Ahora vamos a obtener el total de las prestaciones laborales. Para esto vamos a sumar todos los resultados finales que hemos obtenido de cada procedimiento. De indemnización 6.950.22, de bono 14 2.277.08, de aguinaldo 1.019.38, de vacaciones 1.142.52. A realizar la suma de estos importes obtenemos un valor de 11.389.20, que será el total de las prestaciones laborales, y es el importe que vamos a registrar en nuestro asiento que estructuramos al inicio. En la cuenta prestaciones laborales de administración vamos a cargar 11.389.20, y en la cuenta prestaciones laborales por pagar abonamos el mismo importe, 11.389.20. Finalmente, subrayamos. Mi nombre es Walter, espero me haya dado a comprender. Recuerda que cualquier duda que tengas puedes escribirle en la caja de comentarios y estaré al pendiente.